me inquieta un poema llamado Persona no Wayuu, escrito alrededor de 1992. Aparece en un libro que se llama Contrabandeo Sueños con Alijunas Cercanos, y que fue escrito por Vito Apuchaná, y es el que ustedes acaban de leer. Bueno, en el transcurso de este diálogo me voy a tratar de leer un poco para ser un poco más preciso, ¿cierto? Pero también comentarles que son varias las razones de mi inquietud. Sí, una de ellas es, por ejemplo, que haya sido escrito por una voz colectiva y a la vez imaginaria, ¿no? Sin necesidad de pasar por la idea de autor. O que su mismo asunto, a pesar de que nos lo revele abiertamente, no se agote y nos permita seguir por el contrario en ese misterio, ¿no? Esas son dos de las razones que me inquietan, entre otras tantas. Sin embargo, hoy quiero hacer una lectura menos dirigida, tomar las epistemologías como pretexto, y además porque no deseo en él encontrar ninguna teoría del conocimiento, ¿no? Sino más bien porque hacerlo también me parece traicionarlo un poco. Pues reconozco también ampliamente o abiertamente que utilizo los recursos menos científicos en esta cátedra que se llama Fundamentación en Epistemologías, y la indagación que me interesa hacer de este poema, dialogando con ustedes, solamente implica estar a la altura de ese hecho estético y además tratar de pensar la indagación como una especulación. Bueno, lo primero, una de las inquietudes, digamos, que podemos proseguir, ¿cierto?, acerca de qué saber nos propondría este poema, es que su asunto directo, ¿cierto?, altera el mundo, o por lo menos lo altera mediante el conocimiento que tenemos de él, ¿no? Entonces, miren, quizás su asunto directo sea el de una antropóloga que le pide a un alguien, ¿cierto?, que le muestre algo, ¿cierto?, que es Pulowi, ¿no? Por alguna razón, esta antropóloga, que también puede ser un prejuicio, cree que ese saber lo tiene alguien, ¿sí? Cree que está depositado en alguna persona, razón por la cual pues pide, digamos, mostrarlo, ¿no? Digamos que lo que sabe la antropóloga es parcial, ¿sí? Me atrevería a decir que tiene un conocimiento teórico solamente, y por esa razón pues pide que se le muestre nada más una forma, ¿sí? Ahora bien, si pide una forma, ¿sí? Quizás lo que ella conoce de Pulowi podemos suponer, ¿cierto?, especular de que tiene un conocimiento anterior, bibliográfico, lo voy a decir así, ¿sí? Pero Pulowi se presentaría como en una especie de mutaciones, o que tuviera muchísimos rostros o caras, ¿no? Que me parece una idea más bien relacionada con esta mitología, digamos, griega, incluso cristiana, y ojalá fuera un tanto hindú, pero me parece que no va por allí, ¿no? Y resulta que amablemente esa petición pues es cumplida, ¿cierto? Hay un cumplimiento por alguien a quien le mueve el ánimo, el instinto, ¿sí? Y este alguien es también una voz poética que está allí, gracias a la cual nosotros, como lectores y lectoras, pues entramos a eso que se llama el mar nocturno, ¿no? Aparece un verso que me parece bastante emotivo, digamos, en este punto, ¿no?, del diálogo, que es "no sé si comprendió", que me parece que también manifiesta una especie de amabilidad, ¿cierto?, como de hospitalidad, de recibimiento, pero fundamentalmente una distancia, ¿sí? No sé si comprendió es, sí, yo te llevo al mar nocturno, pero fundamentalmente se distancia, ¿no? No sé si ella comprendió. Es fundamental este aspecto, no para mí, por supuesto. Entonces quisiera reflexionar aquí un momento, y es que la distancia es, por ejemplo, constitutiva de algo que, aunque sabemos, ¿sí?, no podemos aprehender de la realidad, no podemos capturarlo, ¿no?
que es precisamente ese no comprender. Y también porque la distancia es consustancial, digamos, a algo que aunque no sabemos, ¿sí?, deseamos saberlo, ¿no? Y por eso hay una petición, pero también hay un temor de verla, ¿no? Ese sería el primer aspecto, ¿no? El poema altera el mundo mediante el saber o el conocimiento que tenemos de él. Bueno, en un segundo momento, ¿cierto?, quiero proponerles que Pulowi se nos muestra como un concepto acerca de la incertidumbre del saber y el conocimiento, ¿no? De Pulowi, miren, lo único que podemos saber es que está allí, ¿no? No sabemos cuál es su rostro, su entidad, su ser. Sabemos que está allí. Gracias, por supuesto, a esa solicitud de la antropóloga y de ese alguien o esa voz poética que nos permite entrar al mar nocturno. Sin embargo, tampoco está. No creo que estar y no estar tenga que ver tanto con algún binarismo fácil, ¿no? Por ejemplo, de complementariedad. O que tenga que ver también con una especie de simetría del universo, un tanto armónica, ¿no? Más bien yo creo que la sensibilidad que nos transmite Pulowi es de la casidad, ¿no? Hay unas categorías, voy a decirlo así, ¿no?, que tienen que ver con la cualidad, con la cantidad, pero yo creo que también se podría pensar la casidad, ¿no? La casidad, miren, sin ánimo de definirla, pero que pudiéramos, digamos, llevarla a cabo, es eso que casi es, pero no es. Piensen, por ejemplo, cuando se han tenido una experiencia entre la vida y la muerte, pero que sin embargo uno no ha pasado, digamos, a ese lugar de los difuntos, ¿no? Es una experiencia, digamos, que casi me muero, pero no me morí, ¿no? Eso es la casidad, eso que casi sucede, pero no sucedió, ¿no? Pónganle ustedes que es una especie de umbral que pone a prueba nuestra percepción, por supuesto, de la realidad, de lo que vivimos al día a día, pero también del mundo, ¿no? Mi pregunta en este punto acerca, por supuesto, de esto que estamos charlando es: ¿cómo existe un objeto de la realidad que, pese a su percepción y su existencia, pueda casi ser? ¿Sí? Casi ser, pero no ser. Normalmente, y esto nos lo han enseñado también, ¿no?, todo lo que está en la realidad, incluso todo lo que está en la ficción o en un mundo imaginario, es aprendido mediante el conocimiento, porque se cree que todo eso debe entrar, ¿no? Y sobre todo a un órgano muy en específico, que es el cerebro, ¿no? Puede entrar al corazón, actualmente se dice que puede entrar al cuerpo, ¿no? Pero todo entra, todo tiene que entrar, ¿no? Yo creo que de Pulowi podemos decir que sí y que no, ¿cierto? De esa casidad, podemos reforzar esa casidad, ¿cierto? Pero a favor de esta otra cualidad, ¿no? Porque cuando menos se lo espera, ¿sí?, surge la incomprensión de Pulowi. Yo creo entonces, miren, que Pulowi es un concepto sobre la sospecha creada acerca de la realidad percibida, salvo la casidad que ella abre, ¿no? Y segundo, que Pulowi es un concepto sobre la circunstancia por ella creada, ¿cierto? En esa relación entre quien percibe y lo que es percibido. Por esa misma incomprensión, ¿sí?, pero que más bien no pretende explicar un saber. No pretende explicarse, por ejemplo, que hay ideas innatas que se adquiere por la experiencia, que puede haber un imaginismo, ¿cierto?, que se puede nominar, como suelen ser las teorías del conocimiento, ¿no? Ese sería entonces el segundo momento que quiero compartirles y dialogar, ¿cierto? Pulowi se nos muestra con un concepto acerca de la incertidumbre, del saber y del conocimiento. Bueno, lo tercero que quiero proponerles en esta conversación es que el poema pone a prueba los discursos del saber que tenemos establecidos o instituidos, ¿no?
Sé que de lo que estamos hablando es de este poema en específico, ¿no? De Persona no Wayuu. Sin embargo, Vito en otro poema que precisamente se llama Visión, nos dice lo siguiente acerca de Pulowi. Quisiera aquí también abrir una pregunta, ¿no? ¿Habrá una nación o una institución, se me ocurre, sí, que acepte valores intelectuales, ¿cierto? Como la intuición, la incomprensión y el misterio, por ejemplo? ¿O habrá igualmente una institución, ¿cierto? Una nación que acepte valores morales como el temor, el miedo, la vergüenza? Yo creo que entonces, además de una alteración y de un concepto, Pulowi es una sensibilidad que nos propone una forma inédita del saber y una sensibilidad que pudiéramos asumir en nuestro tiempo, ¿no? Hay varias razones, digamos, de esa sensibilidad como forma inédita del saber, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que Pulowi no se agota en una teoría del conocimiento, ¿no? Podemos extraer o inferir, si lo quisiéramos científicamente, que hay ideas innatas, empirismo, nominalismo, etcétera, ¿no? Pero todas esas ideas fueran así si estuvieran sustentadas en lo desconocido, si hubiera un saber que estuviera conducido a lo desconocido. También porque yo creo que Pulowi transforma la visión de la realidad como proyecto acabado, ¿no? Incluso de una institución, de una nación o de una persona como proyecto acabado, ¿no? Es un estado más bien abierto al porvenir, pero también, por supuesto, al deseo. Yo también creo, por ejemplo, que Pulowi nos toma o nos asalta, nos toma por sorpresa. Me gusta, digamos, esa expresión, ¿no? Porque tiene la inminencia del presente, ¿no? Su tiempo presente, como diría Vito, es de los antiguos recién llegados, los antiguos recién llegados, ¿no? Y además porque Pulowi abriría algo así como el tiempo de las preguntas, ¿no? Que muy posiblemente se den hasta encontrar una nueva, ¿no? ¿Dónde volver a comenzar? Abre el tiempo de las preguntas, pero siempre para volver a comenzar, ¿no? Quien diga que conoce a Pulowi, entonces, por ejemplo, pese a llevar los anteojos y las teorías puestas, se siente más bien desfondado por el conocimiento, ¿no? Y además, porque nuestro conocimiento, pese a él, que es el de quien nada sabe de ella, ¿no? Para las epistemologías se nos propondría como una especie de Pulowi no saber, ¿no? Ese es, digamos, este momento que quería compartirles, ¿no? El poema pone a prueba los discursos del saber y hace que Pulowi se nos presente epistemológicamente como un no saber. Quisiera hacer, ya para terminar, un inciso, ¿cierto? Y una reflexión, preferiblemente que quede abierta más que cerrada, ¿cierto? Y es que en una época donde se elogia tanto la halterofilia del conocimiento, ¿sí? Tipo Liga de la Justicia, tipo superhéroes de Marvel, ¿no? Con sus trajes de coloniales y con su clara acumulación de capital cognitivo, ha de sentir esta época, ¿cierto?, una responsabilidad de sentirse interpelada por aquello que queda en el misterio, como nos propone Pulowi, ¿no? Y me gustaría reflexionar también, para finalizar, sobre cómo creo yo que, por ejemplo, que la situación epistemológica de este poema, ¿no?, va de la mano de una inquietud y un movimiento que nunca se agota porque nos problematiza y porque problematiza esa realidad. Ahora bien, si nos problematiza es porque abre las incertidumbres, y esta es una época de muchísimas incertidumbres. ¿Qué se sostiene en pie? ¿No?
hay una apertura de la incertidumbre, que pueden ser nuestras o ajenas, y que a veces, por supuesto, nos alcanzan, como que decimos, bueno, ¿para dónde ir? ¿Para dónde correr? ¿No? Pero yo creo que es allí donde hay que vivir, y es allí, en ese punto, donde hay que problematizar, y creo que es allí donde hay que desear también, ¿no? Quisiera leerles una citica, discúlpenme, que encontré hace poco en un libro bellísimo que lo podemos referenciar en clases, ¿no? Dice lo siguiente: a problemas, no a temas, es a lo que nos enfrentamos cuando queremos aprender, cuando nos sentimos implicados en una búsqueda que nos confronta con lo desconocido, algo misterioso de tal o cual realidad que nos concierne íntimamente, ¿no? Hay otro poema que también llama mi atención, ¿no? Que se llama Esperando a los bárbaros. Allí se plantea, por ejemplo, como en Persona no Wayuu, una epistemología que desafía, por supuesto, los discursos de saber, pero también los discursos del poder, ¿no? Y ya lo veremos en su momento. Ojalá podamos desarrollarlo en otra clase, no en otro video, pero me parece que va muy de la mano de esto de problematizar nuestra realidad y de problematizar lo que nos intima entre todos y todas, ¿no? Miren, es dicho coloquial en nuestra época, en todas las épocas, pero es dicho coloquial en nuestra época que nadie anda en busca de problemas. Pero para una epistemología que pone a prueba los discursos del saber, me voy a atrever a llamarlo así, para una epistemología Pulowin, o un saber bárbaro, ¿cierto? La verdad es que más bien habría que buscarse problemas, más bien habría que ser un bárbaro, ¿no? Así como, por ejemplo, en nuestros territorios andinos y panamazónicos tenemos a esos aucas que siempre se los buscan.